Había una fiesta en Ciudad de México. Luces encendidas, tequila sobre las mesas, artistas de primer nivel conversando entre risas y cigarros. Era una de esas noches que el medio artístico mexicano organizaba para celebrarse a sí mismo. Y en medio de ese salón lleno de gente, José Alfredo Jiménez agarró a una mujer del cabello y la jaló hacia el suelo. El golpe fue seco. El silencio que vino después fue peor. Nadie se movió. Nadie dio un paso hacia ella. Nadie dijo basta. Decenas de personas mirando hacia otro lado mientras una mujer quedaba tirada en el piso con el rostro ardiendo y los ojos llenos de lágrimas que no se permitió derramar delante de todos. Esa mujer tenía 17 años cuando lo conoció. Él tenía 40. Y lo que vino después de ese primer encuentro es una historia que México eligió no contar durante más de medio siglo. Hoy vas a conocer 4 verdades sobre el hombre más querido de la música mexicana. Verdades que cambian para siempre la forma en que escuchas sus canciones. La primera, existe un libro. Lo publicó su última compañera, Alicia Juárez, meses antes de morir. Se llama Cuando viví contigo. Lo que revela sobre el compositor más romántico que ha dado este país es tan grave que su familia intentó desacreditarlo desde el primer día. Nadie ha contado lo que dice ese libro como te lo voy a contar hoy. La segunda, la verdad detrás de las canciones más famosas de José Alfredo. Cada una tiene un nombre escondido. Cada nombre esconde una traición. Y hay una canción que millones cantan en fiestas y en cantinas sin saber que nació la noche más oscura y más violenta de su historia. La tercera, la pelea con Vicente Fernández. Una humillación pública que ninguno de los dos olvidó jamás. Una canción que uno acusa al otro de haber robado. Y una mujer en el centro de todo que lo incendió sin calcularlo. La cuarta, la herencia. Más de 30 herederos que no se hablan. 300 canciones atrapadas en un limbo legal. Un catálogo que genera millones cada año y que hoy no tiene quien lo gobierne. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Pero antes necesitas entender de dónde salió este hombre. Porque José Alfredo Jiménez no llegó al mundo siendo lo que terminó siendo. Llegó siendo un niño. Y ese niño perdió todo lo que importa antes de cumplir 11 años. Y esa pérdida, aunque no justifica nada de lo que vino después, es el primer eslabón de una cadena que terminó destruyendo a cada persona que cometió el error de quererlo. El 19 de enero de 1926, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, en la calle Guanajuato número 13, nació José Alfredo en una familia de farmacéutico. Tenía 3 hermanos. La vida era modesta pero predecible. Esa estabilidad duró exactamente 10 años. En 1936 su padre murió. Con esa muerte se derrumbó todo. La botica cerró. Los ahorros desaparecieron. Su madre, doña Carmen, empacó lo que quedaba y subió a sus 4 hijos a un camión de tercera clase con destino a la Ciudad de México. 5 personas, 2 maletas, ninguna certeza. Abrió una fonda. Fracasó. Abrió una tienda. Fracasó otra vez. A los 11 años, José Alfredo dejó la escuela y empezó a trabajar como mesero en un restaurante llamado La Sirena, en la colonia Doctores. Un niño con los zapatos rotos y la cabeza llena de melodías que todavía no sabía cómo sacar. ¿Cuántas canciones de José Alfredo te sabes de memoria? ¿Alguna vez te preguntaste de dónde venían esas letras que parecen escritas con sangre? Venían de ahí. De ese niño huérfano que a los 11 años ya sabía lo que era perderlo todo. Esa herida nunca cerró. Y todo lo que vino después brotó del mismo lugar. Guarda esto porque lo vas a necesitar. Hay un detalle sobre José Alfredo que casi nadie menciona cuando cuentan su historia y que lo explica todo. Nunca aprendió a tocar un instrumento. Ni guitarra, ni piano, ni nada. Las melodías que llevaba dentro no tenían por dónde salir, así que las silbaba. Se acercaba a un arreglista llamado Rubén Fuentes y le silbaba la melodía completa, nota por nota, y Fuentes la transcribía en papel. 300 canciones. Todas nacidas de un silbido. Grábate eso porque más adelante vas a entender por qué ese detalle cambia la historia de la canción más famosa de México. Y hay algo más que nadie esperaría saber. José Alfredo fue futbolista profesional. Portero de primera división. Compañero de la Tota Carvajal, uno de los nombres más grandes del fútbol mexicano de aquella época. Pero el destino no lo quería entre los postes. Lo quería frente a un micrófono. Fue en La Sirena donde todo cambió. Un músico llamado Andrés Huesca lo escuchó cantar mientras limpiaba mesas. Le gustó lo que oyó. Grabó una de sus canciones. En 1948, José Alfredo cantó por primera vez en la radio. Meses después, Jorge Negrete grabó un disco completo con sus composiciones. Pedro Infante las pedía para sus películas. Lola Beltrán las convertía en himnos que llenaban plazas enteras.
En pocos años, el mesero huérfano de la colonia Doctores pasó de servir platos a llenar el Palacio de Bellas Artes. Pero lo que vino con la fama fue lo que lo destruyó a él y a cada persona que se atrevió a quererlo. Junto con los aplausos llegó el alcohol. Y junto con el alcohol llegaron las mujeres. Y junto con las mujeres llegó una cadena de destrucción que duró 25 años y que todavía hoy, más de medio siglo después de su muerte, sigue cobrando víctimas. La primera mujer se llamaba Paloma Gálvez. Y la forma en que José Alfredo la conquistó fue una de las escenas más románticas que ha dado la historia de la música mexicana. Diciembre de 1949. José Alfredo tiene 23 años y está perdido de amor. Así que hace lo único que sabe hacer cuando algo lo desborda por dentro. Compone una canción. Se la lleva como serenata una noche helada. Parado bajo su ventana, con un trío de guitarras y el aliento convertido en vapor por el frío, canta por primera vez Paloma Querida. La misma que hoy suena en bodas y quinceañeras de todo el continente. La que millones tararean sin saber que fue compuesta para pedirle matrimonio a una mujer a la que él mismo iba a abandonar años después sin firmarle jamás el divorcio. Se casaron el 27 de julio de 1952. Boda por la iglesia. Las revistas publicaron las fotos de la pareja perfecta. Paloma radiante con vestido blanco hasta el suelo. José Alfredo en traje oscuro con los ojos brillantes de un hombre que cree que lo tiene todo. Tuvieron 2 hijos. Los primeros años parecieron funcionar. Pero las grietas ya empezaban a abrirse por dentro. Las noches se alargaron. José Alfredo salía después de cenar y no volvía hasta que el sol estaba alto. Las camisas regresaban oliendo a alcohol mezclado con perfume ajeno. Chabela Vargas se convirtió en su compañera de parrandas. Juntos recorrían cantinas y centros nocturnos hasta que la madrugada los escupía de vuelta. Eran cómplices del desastre, socios de la autodestrucción. Paloma aguantó. Aguantó los rumores que le llegaban por boca de las vecinas. Aguantó las llegadas al amanecer con los ojos vidriosos y el aliento agrio. Aguantó las marcas de labios en los cuellos de las camisas que ella misma lavaba. Aguantó porque en los años 50 una mujer casada aguantaba. Porque así le habían enseñado. Porque tenía 2 hijos pequeños y un marido famoso y todo el mundo le decía que debía sentirse afortunada. ¿Afortunada de qué? De lavar camisas con labial ajeno mientras él le componía canciones de amor a otras. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Esa frase. Esas 6 palabras. José Alfredo las repetía con los ojos húmedos y la voz temblorosa cada vez que Paloma amenazaba con irse. Le juraba que iba a dejar el alcohol. Que iba a dejar las cantinas. Que iba a ser el marido que ella merecía. Pero cada promesa duraba exactamente lo que tardaba en caer la noche. Quizá tú también has escuchado esa frase alguna vez. Quizá también has querido creerla con toda el alma. Quizá sabes lo que es aferrarte a una promesa como si fuera una cuerda, solo para descubrir que estaba podrida desde el primer nudo. En 1960, después de 8 años de matrimonio, Paloma Gálvez dijo basta. Se separaron. Pero no hubo divorcio. José Alfredo nunca firmó un papel de divorcio. Nunca. Y ese documento que no existió convirtió cada relación posterior, cada boda, cada te amo que le dijo a otra mujer, en una mentira construida sobre una firma que nunca llegó. Ese detalle lo va a cambiar todo cuando lleguemos a la herencia. Guárdalo. Paloma tomó la decisión más valiente de su vida. Se fue. Pero José Alfredo siguió buscándola durante años. Flores, canciones, cartas, todo menos lo que ella necesitaba. Respeto. Y mientras Paloma reconstruía su vida con los pedazos que él le dejó, José Alfredo ya tenía otro hogar montado, otra mujer, otros hijos, otra mentira funcionando en paralelo. La segunda mujer se llamaba Mary Medel. Actriz. Pelo negro hasta los hombros, presencia fuerte, ojos que no esquivaban a nadie. Durante 11 años, José Alfredo la presentó al mundo como su esposa legítima. Iban juntos a los estrenos. Posaban para las portadas de las revistas. Formaban la imagen perfecta del matrimonio artístico exitoso. Tuvieron 4 hijos, Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo. 4 hijos. 6 en total contando los de Paloma. Y el hombre seguía legalmente casado con la primera. Piensa en lo que eso significa. Mary Medel preparaba la cena cada noche creyendo que era la señora Jiménez. Firmaba documentos con su nombre de casada sin saber que ese nombre no tenía validez legal ninguna. Presentaba a sus hijos como los hijos legítimos del compositor más grande de México. Y todo era una ficción. Un escenario montado por un hombre que construía mentiras con la misma facilidad con la que construía canciones. ¿Qué le pasó a Mary Medel cuando descubrió que su matrimonio era una farsa? ¿Se lo dijo alguien de frente o fue descubriéndolo poco a poco, como quien pela una fruta que ya estaba podrida por dentro? Las fuentes no lo aclaran del todo.
Lo que sí se sabe es que la relación terminó de golpe cuando José Alfredo conoció a otra mujer más joven. 11 años juntos. 4 hijos. Y un día él se fue como si nada de eso hubiera existido. Como si 4 hijos no pesaran. Como si 11 años de vida compartida se pudieran borrar con un portazo y una maleta. Mary Medel nunca dio entrevistas. No escribió libros. No apareció en televisión a contar su versión. Se tragó la humillación en silencio y desapareció de la vida pública como si nunca hubiera existido. Ese silencio dice más que cualquier confesión. Es el silencio de una mujer que entendió que su versión no le importaba a nadie. Que el mundo quería seguir cantando las canciones de José Alfredo sin enterarse de los escombros que dejaba detrás. Sus 4 hijos crecieron a la sombra de los Jiménez Gálvez, los legítimos. 2 familias con el mismo apellido en mundos completamente opuestos. Una reconocida. La otra invisible. Esa fractura lleva décadas acumulando presión. Y cuando lleguemos a la herencia vas a entender por qué todavía no ha terminado de explotar. Y entonces sucedió lo que nadie en el medio artístico mexicano se atrevía a confirmar en voz alta, pero que todos comentaban en los pasillos de Televisa, en los camerinos, en las reuniones de productores. Mientras vivía con Mary Medel. Mientras criaba 4 hijos con ella. Mientras ella creía ser la señora Jiménez. José Alfredo mantenía un romance que sacudía al espectáculo mexicano desde adentro. El nombre que todo mundo susurraba era Lucha Villa. La grandota de Camargo. Alta, imponente, con una voz que llenaba teatros enteros sin necesidad de micrófono. Cuando se conocieron la conexión fue instantánea y eléctrica. José Alfredo le compuso la media vuelta especialmente para ella. Lucha la convirtió en un fenómeno nacional. Juntos armaron una mancuerna artística que vendía discos como ninguna otra en el país. En cada escenario, en cada mirada cruzada durante una canción, había algo que iba más allá de lo profesional. Los que estaban cerca lo sentían como una corriente. Los que los veían en televisión lo percibían sin poder nombrarlo. Pero nadie lo confirmaba. Hasta que Rosa Elena Miller, la hija de Lucha Villa, rompió el silencio años después. Contó que de niña escuchaba a su madre hablar por teléfono con José Alfredo a altas horas de la noche. Que se declaraban amor en voz baja creyendo que nadie oía. Pero la niña estaba ahí. Escuchando. Guardando un secreto que cargó durante años antes de poder soltarlo. El romance fue real. Fue apasionado. Y tuvo consecuencias que ninguno de los dos midió. Porque Alicia Juárez, la última mujer de José Alfredo, hizo algo que revela cuánto la obsesionaba Lucha Villa. Empezó a imitarla. No de forma sutil. De forma obsesiva. Se vestía como ella. Se maquillaba como ella. Intentaba cantar con su estilo. Quería ser Lucha. Quería ocupar el espacio que Lucha tenía en el corazón de un hombre que nunca tuvo espacio suficiente para nadie. José Alfredo alimentaba esa rivalidad. Las comparaba. Usaba a una para provocar a la otra. Jugaba con sus emociones como un titiritero que disfruta viendo bailar a sus marionetas. Y mientras ellas se consumían de celos, él seguía componiendo canciones de amor que el país cantaba sin sospechar el veneno detrás de cada verso. Y entonces están las canciones. Esas que todo México se sabe. Las que suenan en bodas, en funerales, en cantinas a las 3 de la mañana. Cada una esconde un nombre. Cada nombre esconde una traición. Paloma querida fue para Paloma Gálvez. La serenata con la que le pidió matrimonio. La misma que él usó después para conquistar a otras mientras ella lavaba en casa las camisas manchadas de su infidelidad. Amanecí en tus brazos no fue para su esposa. Fue para Lucha Villa. Para la mujer con la que mantuvo un romance secreto durante años. Y después se la dedicó a Alicia Juárez como si fuera nueva. Como si nunca hubiera sido cantada en otra cama, en otra madrugada, para otro cuerpo. Imagina descubrir que la canción que un hombre te susurra al oído ya recorrió ese mismo camino antes que tú. Si nos dejan fue para Irma Serrano, la tigresa. Actriz, cantante, amante de presidentes, una fuerza de la naturaleza que no le tenía miedo a nada ni a nadie. José Alfredo le escribió esa canción como declaración de un amor que los dos sabían imposible. Mantuvieron una correspondencia secreta durante años. Cartas escritas con caligrafía nerviosa, con tinta corrida por la urgencia de las palabras. Alicia las encontró entre las pertenencias de José Alfredo. Las leyó una por una. Y tuvo que convivir con la certeza aplastante de que el hombre que dormía a su lado le declaraba amor a otra mientras ella le perdonaba los golpes. Y queda el rey. Pero esa canción tiene una historia tan oscura que todavía no es momento de contarla. Solo te digo esto. Cuando sepas cómo nació, nunca más la vas a poder cantar igual. 1966 Oxnard, California. José Alfredo tiene 40 años. Es el hombre más famoso de la música mexicana.
Sus canciones suenan en cada rincón de un país que lo venera. En un evento artístico conoce a una joven cantante que sueña con triunfar. Se llama Alicia López Palazuelos. Tiene 17 años. 17. El 40. 23 años de diferencia. Ella apenas terminaba la secundaria. Él ya había destruido 2 hogares. ¿Qué ve un hombre de 40 años en una niña de 17? ¿Amor? ¿O la posibilidad de moldear a alguien que no tiene la experiencia suficiente para cuestionarlo? José Alfredo la apadrina artísticamente. Le inventa un nombre, Alicia Juárez. La impulsa, la lleva a grabar, le abre puertas que para ella sola habrían sido impenetrables. La mete en un mundo de reflectores, mariachis y aplausos donde ella es una extraña y él es el dueño de todo. Y en algún punto de ese camino el padrino se transforma en algo muy distinto. La dependencia profesional muta en dependencia emocional. Y la dependencia emocional muta en una relación donde el desequilibrio de poder es absoluto y total. Ella le debía todo. La carrera, el nombre, las oportunidades. ¿Cómo le dices que no a un hombre que te dio todo lo que tienes? Organizaron una boda en California. Invitados, fotógrafos, mariachis, vestido blanco, flores, anillos, todo el teatro de una ceremonia real. Pero esa boda no valía nada legalmente. Porque José Alfredo seguía casado con Paloma Gálvez. El papel de divorcio que nunca firmó seguía vigente, convirtiendo todo en una farsa perfectamente construida. Alicia vivió años creyendo que era la esposa legítima del rey de México. No lo era. Nunca lo fue. Y cuando lo descubrió ya era demasiado tarde para salir sin dejar pedazos de sí misma en el camino. En 2017, meses antes de morir de un infarto fulminante a los 68 años, Alicia publicó Cuando viví contigo. Las escritoras Gabriela Torres y Gina Tobar lo construyeron después de más de un año de entrevistas. Cuando le sugerían suavizar algo, cuando le proponían quitar un pasaje demasiado duro, Alicia respondía siempre lo mismo. Va con todo. La familia de José Alfredo intentó desacreditar el libro desde el primer día. No pudieron. Porque lo que Alicia contó tiene nombres, fechas, lugares y testigos que no se pueden borrar con un comunicado de prensa. La primera bofetada ocurrió en Avenida Reforma. Una tarde cualquiera. Alicia había ido al cine con su hermana Amanda. Volvían caminando tranquilas. José Alfredo había llegado de gira y no la encontró en el departamento. Cuando la vio llegar por la calle se acercó con los puños apretados y los ojos inyectados. No le dio tiempo de explicar nada. Le cruzó la cara con la mano abierta. El golpe le giró la cabeza. El ardor le subió hasta las sienes. Alicia echó a correr por la avenida. Se sentó en una banqueta con el rostro ardiendo y las manos temblando. Y José Alfredo llegó detrás, se puso de rodillas en el concreto, le agarró las piernas y con la voz quebrada le dijo, «Escuincla, perdóname». «Escuincla». Así le decía siempre. «No, Alicia. No, mi amor. Escuincla». Como si ella fuera una niña que le pertenecía. Lo perdonó. Porque él se veía tan pequeño ahí arrodillado. Tan destruido por lo que acababa de hacer. «Te juro que no lo vuelvo a hacer», le prometió con los ojos empapados. Y ella le creyó porque quería creerle. Porque necesitaba creerle. Porque a veces aferrarse a una mentira es lo único que le queda a alguien que ya no sabe cómo vivir sin ella. Alicia describió el ciclo con una lucidez que hiela la sangre. Primero venía la luna de miel. Las flores, la ternura, las canciones al oído antes de dormir, las cartas que él le escribía desde las giras. Cartas que existieron y que ella guardó durante décadas. En una de ellas José Alfredo le escribió algo que la autora del libro recordó con estremecimiento: «Parece mentira que una persona le haga tanta falta a otra. Que una niña que empieza a vivirle de tanta fuerza a un hombre que ha vivido tanto». Después venía la tensión. Cuando empezaba a beber, Alicia leía las señales como quien lee una sentencia. Los ojos vidriosos. La mandíbula apretada. El silencio pesado que llenaba la habitación antes de la tormenta. Medía cada palabra. Calculaba cada gesto. No podía contrariarlo. No podía llegar 5 minutos tarde. Vivía anticipando el momento exacto en que la luna de miel se iba a convertir en pesadilla. Y cuando estallaba venían los golpes. Y después siempre el mismo ritual. De rodillas. Abrazándole las piernas. «Escuincla, no sé por qué hago esto. Te juro que no lo vuelvo a hacer». Y ella terminaba consolándolo a él. Al agresor. Calmándolo porque él se sentía mal por lo que acababa de hacer. La víctima consolando al verdugo. Así de retorcido era el patrón. Así de perfectamente construido estaba el ciclo para que ella nunca pudiera salir. Gabriela Torres, coautora del libro, contó que hubo momentos durante las entrevistas que la hicieron estremecerse.
El miedo constante de Alicia. La agitación cuando llegaba tarde a algún lugar. La angustia cuando se entretenía en un espectáculo. Vivía en estado de alerta permanente, cada minuto del día calibrando el humor de un hombre que podía pasar de la ternura más dulce a la violencia más brutal en cuestión de segundos. Alicia contó que una vez, después de una golpiza particularmente brutal, hizo su maleta. Estaba lista para irse. Y José Alfredo se tiró al suelo. Le agarró los tobillos con los nudillos blancos de la fuerza. Y llorando le dijo, si te vas me muero. Escuincla, sin ti me muero. Y ella se quedó. Porque le creyó. Porque en aquel México el matrimonio era para siempre. Era hasta que la muerte los separara. Y así fue, diría después. Así fue exactamente. El libro revela algo que ni los biógrafos más atrevidos se habían atrevido a poner en papel. José Alfredo no solo bebía. Consumía cocaína. El compositor más querido de la música mexicana se drogaba. Y cada noche de exceso convertía el hogar de Alicia en una ruleta donde no sabía si ibas a amanecer con un beso o con un golpe. Y entonces viene la escena que lo define todo. La que abre este relato. La fiesta pública. Las decenas de testigos. Los artistas de la industria presentes. José Alfredo la agarró del cabello y la arrastró por el piso delante de todos. Nadie se movió. Nadie la levantó del suelo. Nadie dijo basta. No hay una sola persona que haya ido a salvarla, confirmó la autora con una incredulidad que todavía se le notaba en la voz años después. ¿Quién protege a la mujer del hombre más famoso de México? En aquel país, en aquella época, la respuesta era nadie. A lo mejor tú también conoces esa sensación. Ver cómo el mundo mira hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda. Sentir que tu dolor se vuelve invisible porque el que te lastima tiene el poder, el nombre, la fama. Y tú solo tienes los moretones que te tapas con maquillaje antes de salir a la calle. Alicia lo resumió con una frase que pesa como una losa. Fue un abusador. Y no dudo ni tantito que en sus relaciones anteriores también lo haya sido. Porque eso no cambia si no se busca ayuda. ¿Recuerdas que al principio te pedí que guardaras el detalle de que José Alfredo componía silbando? ¿Y que eso tenía una conexión con la canción más famosa de México? Aquí está esa conexión. El Rey. La canción que todo México canta como himno de orgullo en fiestas patrias, en cantinas, en cada reunión donde alguien agarra un micrófono y se siente invencible. El libro de Alicia revela cómo nació realmente esa canción. Y cuando lo sepas no vas a poder volver a cantarla de la misma forma. José Alfredo llegó borracho una noche. Alicia, harta de los golpes, harta de cada promesa rota, de cada te juro que no lo vuelvo a hacer que nunca se cumplía, tomó la decisión más simple y más valiente de esa noche. Le cerró la puerta. No lo dejó entrar. Y él, parado en la madrugada frente a esa puerta cerrada, con los nudillos hinchados de golpear la madera, con el orgullo herido y el alcohol corriendo por la sangre, empezó a silbar. Silbó la melodía que después se convertiría en el himno más reconocible de la música mexicana. La canción que millones celebran como declaración de hombría nació esa noche. Silbada por un maltratador al que su esposa le había cerrado la puerta para proteger su propia vida. ¿Cuántas veces cantaste El Rey sin saber esto? Tal vez tú también sabes lo que es cargar con algo que nunca le has contado a nadie. Algo que pasó detrás de una puerta cerrada. Algo que el mundo no vio porque el que te lo hizo sabía perfectamente cómo sonreír para las cámaras. Alicia cargó con ese peso durante décadas antes de abrir la boca. Y cuando lo abrió, la familia del compositor hizo todo lo posible por cerrarla de nuevo. Pero el libro ya estaba publicado. Y la verdad, una vez dicha, no se puede no decir. Ahora necesitas saber lo que pasó con Vicente Fernández. Porque esta historia conecta directamente con Alicia, con el libro y con esa canción que te mencioné al principio que nadie ha podido explicar del todo. La enemistad entre José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández fue el secreto peor guardado de la música mexicana. Se sabía que había frialdad. Que las sonrisas frente a las cámaras tenían algo forzado, algo tenso, algo que no terminaba de cuadrar. Pero las razones verdaderas se ocultaban detrás de versiones contradictorias y silencios convenientes. ¿Qué podía ser tan grave como para que los dos hombres más importantes de la música ranchera se odiaran en silencio durante décadas? Una mujer. Como siempre. Como en todas las tragedias de este hombre. Como en cada capítulo de su vida. Según el libro de la periodista argentina Olga Bornat sobre Vicente Fernández, todo comenzó por Alicia Juárez. Vicente Fernández, entonces un cantante joven y ambicioso con la determinación grabada en cada gesto, habría intentado conquistar a la compañera de José Alfredo. No a cualquier mujer del medio artístico. A la mujer del compositor más respetado y más temido de México. Hay que entender quién era Vicente en ese momento. Venía de abajo, igual que José Alfredo.
Había cantado en restaurantes, en la calle, en donde le dieran un espacio y un micrófono. Admiraba a José Alfredo como se admira a un dios. Pero también lo envidiaba. Quería su trono. Y esa mezcla de admiración y envidia, cuando se le añade una mujer en el centro, se convierte en dinamita con mecha encendida. Cuando José Alfredo se enteró de que Vicente rondaba a Alicia, la reacción fue volcánica. Ocurrió en una fiesta organizada por Irma Serrano, la Tigresa. Una de esas noches legendarias del espectáculo mexicano donde el tequila corría igual que los secretos y donde las alianzas se hacían y se rompían antes de que amaneciera. Los dos estaban ahí. Vicente seguro de sí mismo, quizás sin medir las consecuencias de lo que había hecho. José Alfredo hirviendo por dentro, con el alcohol multiplicando cada emoción hasta convertirla en fuego. Y delante de todos los presentes, el compositor se le fue encima. No con los puños. Con las palabras. Le gritó cosas que no se repiten en público. Le marcó una línea en la arena. Le dijo que había cruzado un límite que no debía cruzar. Y lo insultó con la crudeza de un hombre que no estaba acostumbrado a que nadie le tocara lo que consideraba suyo. La bioserie de Televisa sobre Vicente Fernández recreó esta escena años después. Y aunque las versiones difieren en los detalles, el núcleo de lo que ocurrió esa noche es el mismo en todas las fuentes. José Alfredo humilló a Vicente frente a la élite del espectáculo mexicano. Una humillación pública que Vicente cargó como una cicatriz el resto de su vida. Después vinieron las reconciliaciones de superficie. Volvieron a trabajar juntos porque el negocio era el negocio. La música no entiende de rencores cuando hay dinero de por medio. Coincidieron en Siempre en Domingo con Raúl Velasco, donde Vicente le entregó un premio a José Alfredo mientras las cámaras grababan lo que parecía un momento cordial. Pero detrás de cada apretón de manos para las fotos, el rencor seguía intacto. Como una herida que cicatriza por fuera pero sigue supurando por dentro. Y entonces vino la canción que lo incendió todo de nuevo. Las llaves de mi alma. Vicente la grabó y la convirtió en un éxito masivo. El rumor que los persiguió durante décadas fue que esa canción no era de Vicente. Que era de José Alfredo. Que Alicia Juárez se la había entregado a Vicente sin permiso del compositor. La mujer que amaba dándole su trabajo al hombre que había intentado seducirla. Un golpe doble. Una venganza con forma de melodía. Fue así como ocurrió o es una leyenda que creció con los años hasta volverse más grande que la verdad. Vicente lo negó toda su vida. Aseguró que la canción era suya. Pero dejó escapar algo revelador en una presentación pública. Admitió que había compuesto algo dedicado a Alicia. La llamaba La Araña. Y en esos versos que nunca se publicaron oficialmente pero que cantó en vivo, insinuaba que Alicia no había amado de verdad a José Alfredo. Que había estado a su lado por interés. Que era una mujer calculadora que usó al compositor para obtener lo que quería. ¿Tenía razón Vicente o era la rabia de un hombre despechado hablando por él? La verdad completa se fue a la tumba con los dos. José Alfredo murió en 1973. Vicente en diciembre de 2021. Y Las llaves de mi alma sigue flotando en el limbo entre dos leyendas que se odiaron en silencio mientras el público los aplaudía juntos sin saber lo que hervía debajo del escenario. Y ahora viene lo que José Alfredo se hizo a sí mismo. Porque la forma en que murió es el castigo más perfecto que él mismo se escribió sin saberlo. A finales de los años 60 los médicos le dieron el diagnóstico que llevaba años gestándose en silencio. Cirrosis hepática. El hígado destrozado después de décadas de beber sin freno. Desde que era casi un adolescente recorriendo las cantinas de la Ciudad de México. En las giras interminables. En las fiestas que no terminaban nunca. Bebía para celebrar un éxito. Bebía para olvidar una pelea con Alicia. Bebía porque el mundo que había construido parecía exigirle estar borracho para funcionar. Los médicos fueron directos. Dejaba de beber o se moría. Sin punto medio. Sin negociación posible con un hígado que ya estaba cicatrizado, endurecido, incapaz de filtrar las toxinas que lo envenenaban cada día. Y José Alfredo dejó de beber. Lo hizo. 2 años enteros de sobriedad. 2 años en los que Alicia pudo respirar sin miedo. En los que te juro que no lo vuelvo a hacer parecía, por primera vez en la historia de esa relación, que iba a cumplirse. Pero la sobriedad no duró. Volvió a beber. Y su cuerpo ya no tenía margen de perdón. En febrero de 1973 ingresó a la Clínica Londres, en la Colonia Juárez de la Ciudad de México. Unos estudios de rutina se convirtieron en 9 meses de hospitalización. 9 meses. La misma duración de un embarazo. Solo que en lugar de vida, lo que crecía dentro de él era la muerte. Le brotaron varices esofágicas. Venas hinchadas que se forman en el esófago cuando el hígado ya no procesa la sangre correctamente. Se inflan como globos dentro de la garganta. Y cuando revientan la hemorragia es brutal. Sangre que sube por el esófago.
Sangre que sale por la boca. Sangre que no para hasta que un equipo médico interviene de emergencia. Y cada vez que lograban detener una hemorragia, las venas volvían a inflamarse. Y volvían a reventar. Un ciclo de terror sin salida hasta que el cuerpo se rinde completamente. José Alfredo vivió eso durante meses. Hemorragia tras hemorragia. Intervención tras intervención. Días enteros sin poder comer porque el esófago estaba destrozado. Un dolor tan intenso que no había forma humana de aliviarlo del todo. Su hijo José Alfredo Jr. lo visitaba cada vez que podía. Contaría después que su padre, aquel hombre que había sido portero de primera división, se había convertido en un esqueleto de piel amarillenta. Que había días en que no podía hablar. Días en que gemía con los ojos cerrados agarrando las sábanas con los nudillos blancos. Días en que pedía con un hilo de voz que lo dejaran morir en paz. Y mientras él agonizaba en la clínica Londres, el rey seguía sonando en cada radio del país. La canción que nació porque una mujer le cerró la puerta para proteger su vida retumbaba en las cantinas mientras el hombre que la compuso no podía ni levantarse de una cama. Pero José Alfredo hizo algo que nadie esperaba. Se levantó de esa cama para aparecer una última vez en televisión. Fue en Siempre en Domingo. Visiblemente destruido. La cara y el cuerpo reducidos a huesos cubiertos de piel. Pero se paró frente al mariachi con el sombrero en una mano y una cobija mexicana sobre el hombro. Y cantó una canción que nadie le conocía. Se llamaba Gracias. La había compuesto para despedirse. Sabía que se estaba muriendo. Y en lugar de irse en silencio eligió irse cantando. Frente a las cámaras. Con una voz que todavía llenaba el estudio a pesar de que su cuerpo ya no llenaba la ropa. Dijo que había ganado más aplausos que dinero. Que el dinero no sabía ni dónde lo había tirado. Pero que los aplausos los tenía dentro del corazón y que esos se iban con él hasta la muerte. Presentía que no llegaría al año siguiente. Lo dijo en televisión frente a millones de personas. Y nadie lo detuvo. Lo dejaron cantar porque así era México con José Alfredo. Lo dejaban destruirse en público mientras le aplaudían. Después de esa aparición volvió al hospital. Y ya no salió. Alicia volvió también. Se había alejado meses antes después de años de violencia. Necesitaba aire. Necesitaba existir sin estar pendiente de cada gesto, cada tono de voz, cada botella que se abría en la oscuridad. Pero cuando supo que José Alfredo se estaba muriendo regresó al hospital. Regresó al lado del hombre que la había golpeado, arrastrado por el suelo y humillado delante de todos. Regresó porque a pesar de todo, a pesar de los golpes y las mentiras y las promesas rotas, algo la ataba a ese hombre con una fuerza que ella misma no podía nombrar. Tal vez tú sabes lo que es ver a alguien que te hizo daño reducido a la nada. Ver esas manos que te lastimaron tan débiles que no sostienen un vaso de agua. Sentir que el rencor se mezcla con la compasión de una forma que no tiene nombre. No saber si lo que sientes es amor o costumbre o lástima o simplemente la incapacidad de soltar a alguien que te marcó tan profundo que arrancarlo de tu vida significaría arrancarte un pedazo de ti misma. Alicia se quedó. Le sostuvo la mano. Le limpió la frente. Estuvo ahí cuando los doctores dijeron que ya no había nada más que hacer. Estuvo ahí cuando la respiración se fue haciendo más lenta, más débil, más espaciada, hasta que dejó de sonar. El 23 de noviembre de 1973, a las 11 de la noche, José Alfredo Jiménez murió. Tenía 47 años. ¿Sabes cuál es el detalle más cruel de todo? Ese mismo día los periódicos de la mañana habían publicado que José Alfredo estaba en vías de recuperación. Que había salido bien de la última cirugía. México desayunó con la noticia de que el rey se estaba salvando y cenó con la noticia de que el rey estaba muerto. Una última promesa rota. Solo que esta vez no fue él quien la rompió. La noticia sacudió al país entero. Las radios interrumpieron su programación. Los periódicos del día siguiente dedicaron páginas completas. México perdía al hombre que le había puesto letra a sus borracheras y a sus desamores. Pero nadie habló de las mujeres que él destruyó. Nadie mencionó los golpes. Nadie contó lo que pasaba detrás de las canciones. En 1973 esas cosas no se decían. Faltaban 44 años para que Alicia abriera la boca. En la capilla ardiente la escena fue difícil de procesar. Frente al ataúd, como dos estatuas de piedra, estaban las dos mujeres que marcaron el principio y el final de su vida sentimental. Paloma Gálvez, la esposa legal que nunca obtuvo el divorcio que le correspondía por derecho. Y Alicia Juárez, la última compañera, la que vivió el infierno de la violencia y volvió para verlo morir. Dos viudas. Un muerto. Un silencio espeso cargado de todo lo que ninguna podía decirle a la otra. Cuentan que se miraron. Que no hubo gritos ni escenas. Solo un reconocimiento silencioso entre dos mujeres que sabían exactamente lo que la otra había vivido. Porque ambas habían escuchado la misma promesa.
Y ambas sabían desde hace mucho tiempo que nunca fue verdad. José Alfredo dejó testamento. Le heredó todo a Paloma Gálvez. A la mujer que abandonó sin firmarle el divorcio. A la que engañó con Mary Medel, con Lucha Villa, con Irma Serrano, con Alicia. A esa mujer le dejó 300 canciones. Y Paloma, en lugar de quemarlas, las cuidó durante más de 40 años. Administró cada regalía. Firmó cada contrato. Protegió el legado del hombre que la destruyó con una dedicación que él nunca mereció. Si eso no te dice todo sobre quién era Paloma Gálvez, nada lo hará. Paloma murió en 2018. Su hijo José Alfredo Jr. tomó el control. Era el último puente entre las dos familias que su padre había creado. Los legítimos y los invisibles. Los Jiménez Gálvez y los Jiménez Medel. El 29 de septiembre de 2021, José Alfredo Jr. murió a los 63 años. ¿Recuerdas la fractura entre las dos familias que te pedí que guardaras desde el principio? Aquí es donde esa grieta se convierte en un abismo sin fondo. Hoy hay más de 30 herederos con derecho legal a esas canciones. Hijos, sobrinos, nietos, bisnietos. Cada vez que muere un heredero sus derechos se multiplican entre sus descendientes. Es una bola de nieve que crece con cada funeral. Y esos 30 herederos no se hablan. No hay nadie al mando. Nadie que pueda firmar un contrato. Nadie que pueda cobrar una regalía de forma ordenada. 300 canciones que generan millones cada año. Dinero que fluye hacia una cuenta sin capitán. Mientras tanto Luis Miguel las graba. Alejandro Fernández, el hijo del enemigo, las canta. Joaquín Sabina las versiona en España. Y la familia que las heredó no puede ponerse de acuerdo ni para contestar una llamada. Él creó dos familias y no cuidó a ninguna. Y ahora las dos se destruyen peleando por las canciones que él les escribió a otras mujeres. Pero antes de cerrar esta historia hay una promesa más que necesitas conocer. Porque el patrón de José Alfredo no se limitó a las mujeres que amó. Alcanzó también a las personas que más quería en el mundo. Tenía un hermano mayor. Se llamaba Ignacio. Nacho le decían. Era el más cercano a él. Trabajaba en la refinería de Pemex en Salamanca, Guanajuato. Y durante años le pidió lo mismo una y otra vez. Que le compusiera una canción a su tierra. A Guanajuato. Le decía que ya le había escrito corridos a Sonora, a Chihuahua, a Mazatlán. Pero que faltaba su propio estado. El estado donde ambos habían nacido. El lugar donde todo empezó. ¿Y sabes qué le contestaba José Alfredo? Hay más tiempo que vida, Nacho. Algún día la voy a componer. Algún día. Siempre algún día. Siempre después. Siempre mañana. Siempre cuando termine esta gira, cuando pase esta temporada, cuando tenga un momento de calma que nunca llegaba porque él mismo se encargaba de que no llegara. En octubre de 1953, Ignacio cayó enfermo. Un coma diabético fulminante. Lo trasladaron de emergencia a la Ciudad de México. Murió antes de que José Alfredo pudiera llegar. Canceló los conciertos. Corrió al funeral. Y cuando entró a la sala donde velaban a su hermano encontró a su madre, doña Carmen, destruida, repitiendo una frase entre sollozos como un disco rayado por el dolor más profundo que existe. La vida no vale nada. La vida no vale nada. José Alfredo se quedó de pie frente al féretro de su hermano con esa frase resonando en el pecho. Y ahí, en ese momento, entre el incienso y el llanto y la madera barnizada del ataúd, compuso mentalmente la canción que Nacho le había pedido durante años. La que siempre postergó. La que siempre dejó para después. Camino de Guanajuato. La estrenó meses después en la Plaza de Toros de León. La cantó 3 veces seguidas porque el público no lo dejaba bajar del escenario. Y en el verso que dice no pases por Salamanca que ahí me llora el recuerdo, estaba hablando de su hermano muerto. Del hermano al que le prometió una canción y solo se la entregó cuando ya no podía escucharla. ¿Te das cuenta del patrón? Le prometió a Paloma que iba a dejar de beber. No cumplió. Le prometió a Alicia que no la iba a volver a golpear. No cumplió. Le prometió a los médicos que se iba a cuidar. No cumplió. Y le prometió a su hermano que le iba a componer una canción a Guanajuato. No cumplió a tiempo. José Alfredo Jiménez solo cumplía sus promesas cuando ya era demasiado tarde. Cuando el daño estaba hecho. Cuando la persona ya no estaba para recibirlo. En el Panteón Municipal de Dolores Hidalgo, donde José Alfredo está enterrado, hay un mausoleo que no se parece a ninguna otra tumba del cementerio. Es un sombrero de charro gigante sobre un zarape de mosaicos de colores con los nombres de sus canciones escritos en los azulejos. La familia construyendo un monumento al hombre que destruyó a su propia familia. En la punta del sombrero hay una cruz hecha de cristales azul cobalto.
Cuando el sol está en su punto más alto, la luz atraviesa esos cristales y proyecta una cruz luminosa sobre el lugar exacto donde descansan sus restos. Como si el cielo lo señalara todos los días al mediodía. Y el epitafio que eligieron para grabarlo en la tumba no fue un verso de amor. No fue Paloma querida. No fue el rey. Fue la frase que su madre gritó en el funeral de Ignacio. La vida no vale nada. Las palabras de una madre destrozada por la muerte de un hijo convertidas en la lápida del otro hijo. La frase que nació del dolor más grande que una mujer puede sentir, grabada para siempre sobre los huesos del hombre que hizo sufrir a todas las mujeres que lo amaron. Doña Carmen pidió ser enterrada junto a él. Murió 12 años después y ahí está. Madre e hijo juntos bajo ese sombrero de charro. Las grecas del zarape representan los años que pasaron separados antes de reunirse. Y hay un último detalle que cierra esta historia con una ironía que duele. En noviembre de 2024, alguien vandalizó el mausoleo. Robaron parte de las letras de su nombre. Donde antes decía José Alfredo Jiménez, ahora solo queda Alfredo. Le arrancaron el nombre. Al hombre que le puso nombre a 300 canciones, alguien le robó el suyo de su propia tumba. Ni siquiera muerto lo dejan en paz. Ni siquiera su tumba está completa. El 19 de enero de 2026 se cumplieron 100 años de su nacimiento. México lo celebró con homenajes, orquestas sinfónicas y programaciones especiales en televisión. Pero nadie mencionó a Alicia en los discursos. Nadie habló de los golpes. Nadie leyó en voz alta lo que dice el libro Cuando viví contigo. 100 años después el silencio sigue protegiendo al rey. ¿Qué pasó con cada una de las mujeres que él dejó atrás? Porque la destrucción de José Alfredo no terminó cuando él murió. Siguió cobrando durante décadas. Mary Medel, la segunda mujer. 11 años juntos. 4 hijos. Nunca dio una entrevista. Nunca escribió un libro. Nunca apareció en un programa de televisión a contar su versión. Desapareció de la vida pública como si nunca hubiera existido. Nadie sabe con certeza dónde vivió sus últimos años. 11 años compartiendo la vida con el hombre más famoso de México y la historia la borró como si fuera un error de imprenta. Sus 4 hijos cargan el apellido Jiménez, pero para el mundo los únicos Jiménez que cuentan son los de Paloma. Mary Medel es la mujer que no tiene derecho ni a hacer una nota al pie de página. Irma Serrano, la tigresa. La mujer que le pegó una bofetada a un presidente de México. La que tenía tigres de Bengala sueltos en su casa para que las visitas no se fueran temprano. La que fue senadora, actriz, cantante, amante del poder, una fuerza de la naturaleza que no le tenía miedo a nada ni a nadie. Sus últimos años los pasó en Comitán, Chiapas, con demencia senil. Su sobrino contó que se pasaba los días en una hamaca coloreando dibujos. Nadaba en la alberca. Comía nieve. No recordaba quién había sido. La mujer más feroz del espectáculo mexicano terminó coloreando en silencio sin acordarse de que alguna vez hizo temblar a un país entero. Murió el 1 de marzo de 2023 de un infarto fulminante a los 89 años. Si José Alfredo le escribió cartas de amor que nadie más ha leído, Irma ya no podía recordar dónde las guardó ni si existieron ni quién se las escribió. Lucha Villa, la grandota de Camargo. La voz más imponente que ha dado la música ranchera. La mujer que llenaba el Palacio de Bellas Artes con la pura potencia de su voz. En agosto de 1997, a los 60 años, Lucha se sometió a una liposucción en Monterrey. Durante la cirugía sufrió un paro cardiorrespiratorio. Estuvo en coma 11 días. Cuando despertó, la falta de oxígeno en el cerebro había causado daños irreversibles. Parálisis parcial. Pérdida del habla. Tuvo que aprender a leer de nuevo. A escribir de nuevo. A hablar de nuevo como una niña. La mujer que llenaba teatros con la pura potencia de su voz tuvo que aprender a pronunciar las palabras más básicas desde cero. Nunca volvió a cantar. Nunca volvió a los escenarios. Hoy vive en un rancho en San Luis Potosí cuidada por sus hijas. Su sobrina dijo en una entrevista algo que no se puede escuchar sin que algo se quiebre por dentro. Ya no habla. Tiene ratos de lucidez. Y de repente no recuerda. La mujer que cantó las canciones que José Alfredo le compuso en secreto ya no recuerda las letras. Ya no recuerda la melodía. Quizás ya no recuerda su propio nombre. Y Paloma Gálvez. La primera. La que lo amó antes de que fuera el rey. La que recibió la serenata de Paloma querida bajo su ventana una noche helada de diciembre de 1949. La que aguantó las infidelidades, las borracheras y las camisas con labial ajeno. La que dijo basta y se fue. La que nunca recibió el divorcio que le correspondía. Paloma vivió hasta los 97 años. Murió el 1 de agosto de 2018 en su casa de la Ciudad de México. Y hay un detalle que lo cambia todo. Paloma Gálvez escuchaba las canciones de José Alfredo todos los días. Todos.
Hasta el último. 45 años después de su muerte, la mujer que él abandonó seguía poniéndose sus canciones cada mañana. Las mismas que él le compuso a otras. Las mismas que usó para seducir a Lucha, a Irma, a Alicia. Paloma las escuchaba sabiendo todo eso y aún así las ponía. El último Día de las Madres que celebró, en mayo de 2018, le dijo a su hijo, vamos a tomarnos un tequila, pero no se lo digas al doctor, porque a lo mejor el próximo año ya no lo voy a saborear. 3 meses después murió. No la enterraron en Dolores Hidalgo. No la pusieron junto a José Alfredo bajo el sombrero de charro. La enterraron en la Ciudad de México, en el Panteón Jardín, en el lote de los compositores. Separados en vida, separados en la muerte. Ella cuidó sus canciones 45 años y ni siquiera le dieron un lugar a su lado. Y Alicia Juárez murió el 26 de agosto de 2017 en Dolores Hidalgo. Se levantó a las 6 de la mañana, volvió a la cama y no despertó. Murió en Dolores Hidalgo. En el mismo pueblo donde él está enterrado. Después de los golpes, las humillaciones, los años de terror, Alicia eligió irse a vivir a 15 minutos del mausoleo con forma de sombrero de charro. Caminaba por las mismas calles empedradas donde él jugó de niño. Nadie sabe con certeza por qué. Lo que sí se sabe es que sus cenizas no se quedaron ahí. Se las llevaron a Oxnard, California, al lugar donde ella creció antes de que un hombre de 40 años le cambiara la vida para siempre. En vida eligió estar cerca de él. En la muerte la llevaron lejos. Como si su familia hubiera dicho finalmente basta. Ya no más cerca de ese hombre. Y su hija, Paloma Jiménez Gálvez, hizo algo que dice todo sobre lo que significa cargar ese apellido. Compró la casa donde él nació. La calle Guanajuato número 13. La convirtió en la Casa Museo José Alfredo Jiménez y ahí trabaja todos los días rodeada de las fotos, las cartas y las canciones de un padre que murió cuando ella apenas empezaba a entenderlo. En 2024 publicó un libro. Lo tituló Es inútil dejar de quererte. Léelo otra vez. Es inútil dejar de quererte. Eso es lo que siente la hija del hombre que destruyó a todas las mujeres que lo amaron. Que es inútil dejar de quererlo. Porque eso era lo que hacía José Alfredo Jiménez. Te destruía y te dejaba sin la capacidad de odiarlo. Te rompía en pedazos y aún así seguías poniendo sus canciones cada mañana. ¿Era un monstruo o era un hombre roto que nunca supo hacer otra cosa que romper a los demás? Porque José Alfredo no nació golpeando. Nació huérfano. Nació pobre. Nació con una herida que nunca cerró y que convirtió en 300 canciones que un país entero adoptó como propias. Convirtió su dolor en arte y convirtió su arte en una excusa para seguir causando dolor. ¿Le quitamos las canciones por lo que hizo? ¿Dejamos de cantar El Rey en las fiestas patrias? ¿Borramos Camino de Guanajuato de la memoria de un país porque el hombre que la compuso le prometió una canción a su hermano y solo la cumplió frente a un ataúd? Ese es el problema. Porque las canciones son perfectas y el hombre fue un desastre. Y no puedes separar una cosa de la otra. Porque brotaron del mismo lugar. Del mismo dolor. De la misma herida que le abrió la muerte de su padre cuando tenía 10 años en la calle Guanajuato número 13 de Dolores Hidalgo. Las canciones más hermosas de México nacieron de la persona más dañada de México. Cada verso que te hizo llorar en una boda fue escrito por un hombre que hacía llorar a su esposa por razones que nada tienen que ver con la belleza. Y cuando suene El Rey acuérdate de la mujer que cerró la puerta para proteger su vida. Cuando escuches Amanecí en tus brazos recuerda que fue para Lucha mientras Alicia creía que era suya. Cuando alguien cante Paloma querida piensa en que Paloma nunca recibió el divorcio que le correspondía. Cuando escuches Camino de Guanajuato piensa en el hermano que murió esperando una canción que llegó tarde. Y cuando alguien diga que José Alfredo fue el más grande de México añade lo que nadie se atreve a decir. Que también fue un hombre que destruyó a cada mujer que cometió el error de amarlo. Te juro que no lo vuelvo a hacer. Esa fue su canción más repetida. La única que nunca grabó. Y la única que nunca cumplió.